Bueno, pues ya regresamos aquí a Nueva Conciencia y bueno, estoy platicando con la psicóloga Esther de el impacto emocional en los adolescentes en esta etapa de cambio. Entonces, antes que nada, Esther, pues bueno, hablemos un poquito sobre los cambios físicos, emocionales, cómo impacta esta etapa en los adolescentes, porque bueno, si bien es cierto, todos hemos transitado por ella, los como adultos ya, como tú sabes, son diferentes los cambios que tiene cada individuo. Pero, ¿cuáles son los cambios más comunes, tanto físicos como emocionales y estos que deseamos en el aspecto sexual? Y de ahí, pues, para irnos a la parte más importante del programa de hoy, que es la parte emocional, ¿no, Esther? Entonces, te escucho. Así es, bueno, pues la parte física, bueno, existen cambios tanto en los niños como en las niñas. En cuanto a las chicas, pues el aparato reproductor, las mamas empiezan, bueno, a desarrollarse, empieza la menstruación, empieza también el vello, y bueno, pues en los chicos, pues también, bueno, su aparato reproductor, lo que es la parte de su vello también, y la voz, que es cuando empiezan a saludar de un día a otro y buenos días, ¿no? Así como muy serio el chico. Y bueno, pues ya es un cambio que a muchos les causa como una pena de decir, hoy no quiero hablar porque se van a burlar de mí. Entonces empiezan a tener como un duelo porque bueno, ya no son niños, pero tampoco son adultos. Entonces en esa transición es cuando el chico empieza como empieza a tener una identidad del cual le cuesta trabajo, una personalidad. Sin embargo, piensa que la sociedad no los entiende, piensa que también los papás y bueno, pues los amigos, ¿no? Empiezan a buscar sus núcleos. Que de hecho yo creo que también lo que pasa, y lo veo muy frecuentemente, que juegan con muchas máscaras, ¿no? Que son como con hasta personajes, porque bueno, obviamente no se hallan, no encuentran como la forma de tener esta propia identidad, están en esa búsqueda, como tú bien dices. Y bueno, yo creo que algo bien importante para los padres de familia es favorecer la empatía, ¿no? En ellos. Yo creo que, como bien dices, impacta tanto la etapa, porque no se sienten ni niños, pero ya quieren ser también adultos, que de alguna forma empiezan a surgir los conflictos emocionales, ¿no? Que ese es el punto principal, justamente. ¿Qué impacto tiene emocional la adolescencia en nuestros jóvenes? Así es, y bueno, pues también justamente hay cambios, pues, sexuales, ¿no? Porque bueno, pues empiezan también ya la curiosidad, la que es la parte sexual. Sin embargo, bueno, pues hay que tener cuidado porque, bueno, antes de que ellos tomen esa decisión, se tienen que informar para que, bueno, pues si desean tener relaciones sexuales, anticiparse, ¿no? Porque luego hay sorpresas no gratas y, bueno. Que de alguna manera también en las escuelas día tienen programas muy buenos, educativos, en donde, bueno, ya desde muy pequeños, desde el 5º grado, les están informando, si no es que a veces hasta antes, pero creo que desde el 5º grado es donde ya tienen como todo este bagaje de información, en donde sí les hablan del periodo menstrual, de las relaciones sexuales, de cómo usar los métodos anticonceptivos, y aunque algunos de ellos pues finalmente todavía no son como tal adolescentes, es muy importante que se los hagan ver como algo muy natural, a la vez con material didáctico, porque de repente, épocas atrás, era como algo más más penoso, o no se usaba el material adecuado para explicar. Y cuando entonces la sexualidad es un hecho muy natural, que todos podríamos vivir de manera perfecta, ¿verdad? Así es, aunque bueno, ha habido últimamente mucha información acerca de la sexualidad. Sin embargo, hay chicas que aún así se embarazan. Y bueno, pues también los chicos luego no saben ni cómo colocarse el condón. Y bueno, las chicas también llegan a tomarse la pastilla y no leen las letras muy pequeñas, ¿no? Las reacciones que puede tener. Entonces sí es bien importante que bueno, también los papás pues apoyen en
esta parte de la sexualidad, porque si no lo encuentran en los papás, pues entonces se van a refugiar en otras personas que posiblemente no les van a dar la información correcta, ¿no? Así es. Como impacto emocional, creo que lo primero que sucede es que como están en ese constante cambio, pues no se sienten identificados de una cierta forma, como están en esa búsqueda que tú mencionas. Entonces, algo bien importante es también darle su espacio a los adolescentes. De repente, como papás, quieres que te hagan caso, tráeme esto ahorita, y ahorita es ahorita, ¿no? Sí. Y entonces para ellos es ahorita después de 3-5 horas, ¿no? Efectivamente. Entonces, finalmente desde ahí empieza el problema principal que causa el impacto emocional. ¿Qué quiere decir? Los conflictos entre padres e hijos, ¿verdad, Esther? Así es. Y bueno, pues es justamente este tema que acabas de mencionar, los chicos a veces no consideran a los papás como autoridad, sino como autoritarismo. Ajá. Y creo que también eso es bien importante, pues checar que los papás no confundan. Sí debe de haber algún respeto, pero no irse a los extremos. Y bueno, de eso justamente es lo que quiero que platiquemos también un poquito más, Esther. Primero que nada hay que saber también identificar cuáles son los conflictos con los adolescentes. Yo creo que uno muy importante es la comunicación con los padres, porque si esta no es la más adecuada y de confianza, logrando esta empatía de la cual les hacía mención, pues entonces no se va a lograr esta apertura para hablar de temas de sexualidad o de temas de escuela o del mismo bullying que también están viviendo en estas etapas, inclusive por esos cambios físicos que tienen, como decías, la voz y así, de que de repente se burlan de ellos o algún adjetivo calificativo que bueno, les desagrada, ¿no? Pero bueno, vamos a nuestra segunda pausa y regresamos aquí a su programa Nueva Conciencia. Por favor, recuerden de entrar a nuestra página web www.clinicadepsicologiadalinde.com.mx y también recuerden que si requieren del servicio psicoterapéutico pueden llamar al 5265-3939. Regresamos.